Aquí comienza Integrados, una hora para que te enteres de toda la información del comercio exterior y la economía trascendente para la toma de decisiones estratégicas. Integrados al mundo, a puro análisis, con los mejores referentes profesionales, técnicos y periodísticos. Conduce Miguel Ponce. Estás en Integrados, estás en Trade. Buenas tardes amigos, esto es, como ustedes lo saben, Integrados y estamos como todos los jueves de 16 a 17 horas, hoy también 23 de abril del 2015. Tenemos que decir, para los que no nos están viendo, que estamos hoy diferentemente equipados en relación a lo que es nuestra habitualidad de sport y demás. Para los que nos pudieran ver, tienen que saber que venimos de estar desde las 8:30 de la mañana en el Plaza Hotel. ¿Qué pasaba allí? Y bueno, allí tenía lugar algo que en el ambiente del comercio exterior ya es histórico y es una tradición. Hoy era la número 12 conferencia COFACE, Riesgo País 2015, donde sé que ha habido también otros integrantes de esta radio, ¿no es cierto?, de otros programas, también vinculados al comercio exterior. Esta es la cita que nos convoca a todos los que de una u otra manera trabajamos en la temática del comercio exterior. ¿Qué ocurrió hoy? Obviamente la apertura estuvo a cargo de Germán Flies, el gerente general de COFACE Argentina. Luego habló Enrique Mantilla, el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Luego el presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, Pérez Santisteban. Y finalmente Bart Patin, un francés que es presidente y CEO de COFACE Holding América Latina. Después tuvimos un panorama de riesgo de países avanzados y emergentes, hecho por el propio Patín, y luego el panorama de riesgo de América Latina, descrito, yo diría, con mucha solvencia, con una muy bella economista, muy joven, Patricia Krause, que nos dio un panorama de la situación de riesgo en América Latina. Finalmente, el postre, yo diría, y el broche, que la verdad es que todavía me tiene impactado, Enrique Sewach, economista, tocando el escenario actual y el escenario posible en este año electoral, las distintas grados de libertad que tiene la economía y las distintas alternativas que puede plantearse, básicamente centrados en cambio o continuidad. ¿Es posible la continuidad en términos económicos tal cual estamos? O con algunos retoques, o la necesidad de cambio. Este fue el eje de su desarrollo. Después, en todo caso, en la charla vamos a irlo comentando más. Y el segundo, una impactante descripción del escenario político actual, pero sobre todo de los posibles cursos de acción de la política argentina en términos electorales, hecho por Rosendo Fraga. Miren ustedes si sabrá el amigo Rosendo de estas cosas, tantos años analizando la política nacional. Y bueno, y obviamente las palabras de cierre de Germán Flies. Estaba, diría, la primera línea del empresariado nacional, cada vez más convocatoria, cada vez resulta más chico el salón principal, ¿no es cierto?, del Alvear, y la verdad es que fue, yo diría, me parece, seguramente mañana va a estar en todos los diarios, creo que ha sido el acontecimiento de la semana. Muy, insisto, impactante el escenario que nos ha planteado Rosendo Fraga en términos políticos, y muy, yo diría, meduloso los conceptos de Sewach en su lectura, ¿no es cierto?, de la economía, cómo estamos, las divisas,
cuál es la situación del Banco Central, cuál es la situación de los subsidios, qué pasa con los precios, qué pasa con el dólar, cómo puede variar esta situación en función de tal o cual candidato vaya hegemonizando el escenario y si es posible una política de shock o el gradualismo que viene, yo diría, avanzando en cuanto al consenso que va adquiriendo dentro de los economistas de las distintas alternativas políticas que hay hoy, o de los equipos de las distintas alternativas políticas, se va consolidando como un planteamiento sobre el que cada vez hay más consenso. Seguramente esto va, insisto, lo van a ver mañana en los medios, pero alguna de las cosas que tocaremos en la tarde de hoy tienen que ver también con el cuadro de situación. Queremos decirle que, lógicamente, un tema importante está vinculado a que se han conocido los números del comercio exterior en la Argentina. Y estos números tienen que ver básicamente con la situación de lo ocurrido en marzo. Ustedes saben que nosotros damos a conocer, o mejor dicho, el gobierno da a conocer los números del comercio exterior a partir de su vencimiento. Y francamente el impacto que han generado, ¿no es cierto?, en el conjunto de los actores económicos, estos números nos están indicando que las tendencias que nosotros venimos describiendo programa a programa se van consolidando. Recién en el pase yo le decía a los amigos que la situación de escasez de divisas hace de que objetivamente la economía real no esté contando con las divisas necesarias para su desenvolvimiento normal, y esto hace de que permanentemente se dé un hecho de que para quien no está en la temática le puede resultar una coincidencia. Y yo afirmo que no solo no es una coincidencia, sino que es una consecuencia. Lo que está ocurriendo es que permanentemente las importaciones y las exportaciones mes a mes están coincidiendo en su caída. Llevamos 17 meses seguidos de caída de exportaciones y 14 meses seguidos de caída de importaciones, lo cual ya hace de que nosotros tengamos que replantearnos los, diríamos, pronósticos para lo que va del año, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pensado de que el año iba a venir con estancamiento de inflación, o sea, un crecimiento del 0,5 o una caída alrededor de esos mismos valores, pero un mantenimiento de la situación casi yo diría de manera inercial de como había finalizado el año pasado, lógicamente con altos guarismos inflacionarios. ¿Pero qué está ocurriendo? La situación es más grave. ¿Por qué? Porque no se está produciendo estancamiento con inflación, eso que los economistas denominan estanflación. Se está produciendo un proceso recesivo con inflación. ¿Qué queremos decir con esto? De que ya hemos, como dice la gallega del GPS, estamos recalculando y hoy nadie duda de que vamos a tener una caída, algunos dicen cercana al 2% en el año. Yo creo que si no hay algunas medidas desde el gobierno nacional y alguna reacción del sector privado en términos de generar algunas inversiones de cara al cambio electoral, para mí el 2 puntos de caída es un piso, o sea, yo creo que podría llegar a estar en un 2,4, 2,5, si es que no se toma alguna medida, diríamos, eficiente que permita alterar estos datos que ya aparecen en el horizonte con cierta fuerza. Nos vamos a un pequeño intervalo musical y volvemos. Emiliano Gali y Florencia Carbone suman calado a tu agenda. Trade On, el superávit en estado puro. De lunes a viernes a las 10 en Trade, periodismo de carga.
lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. Integrate, sé parte de nosotros y compartí la mejor información del comercio y el mundo. Seguí escuchando Integrados con Miguel Ponce hasta las 17 en Trade. Amigos, y decíamos que son días importantes para el comercio exterior en estos momentos. Luego vamos a ir a los números, ¿no es cierto? Pero en estos momentos está realizándose una misión presidencial en Rusia sobre la que alguna gente tiene expectativas. ¿Y por qué digo alguna gente? Lo que ha trascendido es que hay una cantidad de acuerdos que se estarían por firmar con el gobierno de Putin, ¿no es cierto?, fundamentalmente alrededor de la problemática energética, en los temas, diríamos, más concretos. Hay un asunto de desarrollo nuclear, ¿no es cierto?, de la séptima fase de lo que sería el ámbito de Atucha, ¿no es cierto?, y bueno, esto se haría con tecnología rusa. Obviamente han vuelto a generarse, yo diría, reacciones contradictorias al respecto, particularmente en algunas áreas. Hemos conocido una declaración muy crítica del círculo, del club del nucleamiento de los exsecretarios de Energía de la Nación, muy cuestionadores de los acuerdos con Rusia en términos precisamente vinculados a la energía, que es la temática de ellos. Por otro lado, en esta reunión de COFACE, vengo de estar en una ronda muy pequeña con el presidente de la Cámara de Exportadores, con el amigo Enrique Mantilla. Y tanto él como algunos otros de los empresarios que rodeaban, como que valorizaban el viaje presidencial en relación a las posibilidades de exportación con, yo diría, un dejo de cierta incredulidad, es decir, no se entiende de que en momentos en que Rusia está atravesando una situación altamente inflacionaria, cuando lo que tiene para negociar con nosotros es granos y energía, son dos temas en los cuales Argentina es superavitaria, diríamos, particularmente en algunas de las temáticas habladas. No parece una misión que esté llamada a una situación de éxito. Esencialmente, yo diría por dos motivos. Primero, porque hemos generado un tiempo de pérdida de competitividad muy grande y nuestras producciones objetivamente están caras para la exportación a Rusia. Esto está claro. Pero por otro lado, además, en términos de inversiones, es muy difícil que los inversores vengan y se definan, como dicen algunos, de ponerla en un país en el cual su gobierno está finalizando mandato. De hecho, la sensación que se generó en las reuniones que tuvo la presidenta con empresarios, las preguntas de los empresarios rusos estaban fuertemente dirigidas y vinculadas a, bueno, ¿cómo es la posibilidad de repatriación de utilidades? O de giro de utilidades de las empresas. ¿Cómo es esto del comercio exterior administrado? ¿Cómo es que no podríamos llevar nuestros insumos de manera libre, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las condiciones de adquisición de divisas? ¿O qué pasa cuando llevamos nuestras divisas? ¿Las cambiamos al cambio real, aunque nuestros costos después terminen siendo en el blue? Es decir, un sinnúmero de preguntas que se hace cualquier inversor, en este caso Rusia, pero que se haría cualquier inversor antes de venir, tomar una decisión de instalarse aquí
y por qué no instalarse en Brasil. Es decir, tiene que aparecer muy claro los elementos por los cuales se toma una decisión de esta envergadura y por lo tanto, hay ciertos sectores del empresariado de Argentina que miran con algún grado de incredulidad la posibilidad de que realmente se realicen, en definitiva, negocios mutuamente beneficiosos para ambos países. Más bien se cree que va a haber mucho declaracionismo, mucho convenio a firmarse, pero con necesidad de ser ratificado por la próxima administración, sea esta la que sea la que fuera, razón por la cual, insisto, el viaje presidencial es mirado, yo diría, con algún nivel de contrariedad o de visión contradictoria. Luego de la media hora, ¿no es cierto?, de nuestra primera media hora de programa, nos vamos a encontrar, de acuerdo a lo hablado, ¿no es cierto?, y a lo adelantado a través de las redes sociales, vamos a tener una charla con Mauricio Claverí. Ustedes saben, Mauricio Claverí es el responsable de comercio internacional y del seguimiento y del monitoreo, ¿no es cierto?, de los números, de la balanza, por lo tanto, en abceb.com, Economía Online, que es la consultora de nuestro amigo Dante Sica. Acaban de sacar precisamente el análisis, y esto es lo que queremos charlar y profundizar con Mauricio, sobre los números del comercio exterior del mes de marzo que se acaban de conocer. Hace 24 horas se dieron a conocer, por lo tanto es una noticia fresquita. Yo decía en mis declaraciones, fui consultado al respecto, de que lo más preocupante para mí era que lleváramos 17 meses de caída continua en las exportaciones, que por eso es que también se hacía coincidir los números de caída de exportaciones con los de caída de importaciones, o sea, se pisaban las importaciones en función de cómo fuera el resultado de las exportaciones. ¿Por qué? Porque obviamente no habiendo ninguna otra fuente genuina de generación de dólares y quedando el saldo de la balanza comercial como única fuente genuina, era obvio de que no podían generar un gasto, un egreso mayor que el de los ingresos, porque si no, no habría con qué financiar no solo esta situación, sino el propio movimiento, diríamos, del Estado. Hoy el Estado, el gasto público se sustenta con dos fuentes de financiamiento: el pago de los impuestos, que usted, yo, quien nos escucha, paga, sea de manera directa, sea de manera indirecta, y fundamentalmente a través de ganancias y del impuesto al IVA, ¿no es cierto?, y todo lo que se recauda desde el Estado, y por otro lado, los dólares que genera el saldo de la balanza comercial. Estas son las dos únicas fuentes de financiamiento con la cual hay que sostener todo el empleo público, los hospitales, las escuelas, la seguridad, etcétera, 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 el conjunto de, diríamos, actividades a las que tiene que financiar el Estado. Por eso nos parecía importante tocar estos temas. En este marco de la gacetilla, ¿no es cierto?, que ha dado a conocer ABCEP, es notorio el análisis de cómo viene el trimestre. La ventaja que tenemos es que cuando sale marzo ya podemos analizar qué ha ocurrido en el trimestre. Y en el trimestre estamos teniendo una caída del 15.7%. Y este no es un tema menor. Vamos a un intervalo y luego partimos en la búsqueda de nuestro primer invitado del día de hoy. Trade, espacio publicitario. De fútbol hablamos todos, que un 4-3-3, que un 4-3-2-1, que sácalo a Gago, que ponelo a Tevez. Pero de comercio exterior hablamos en Megatrade. Megatrade, porque el comercio exterior nos importa. Los lunes a las 16 con la conducción de Darío Kogan. Trade, música y negocios en el orden que vos quieras. Activa,
es ser una provincia comprometida en el desarrollo portuario. Por eso, en el Puerto La Plata realizamos la obra de infraestructura más importante de los últimos 100 años. Sí, la nueva terminal de contenedores ya es una realidad, tan real como el futuro que vos deseás. Puerto La Plata, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Política, economía, mercados, empresas. Un núcleo donde los periodistas del sector confluyen con sus espacios. Trade, tu otra agenda. Llega 4G de Movistar. Ahora vas a poder compartir todo en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4G LTE. Fin espacio publicitario. Seguimos en Integrados, el mejor análisis del comercio exterior y la economía. Hasta las 17 en Trade. Estás donde elegís estar. Amigos, y tal cual lo habíamos adelantado a través de las redes sociales, la comunicación del día de hoy, la comunicación estratégica tenía que ser con Mauricio Claverí, ¿no es cierto?, el responsable, yo diría, de la temática del comercio exterior y de su seguimiento allí en abc.com. Mauricio, ¿nos estás escuchando? Estoy escuchando, Miguel. ¿Cómo te va? Pero muy bien, Mauricio, creo que nuestro próximo encuentro es directamente en la televisión, porque hoy a la mañana estamos en los medios gráficos, ¿no es cierto?, en Infobae, juntos, ahora estamos juntos al aire, nos falta juntos en imagen, ¿no? Aunque lo de Infobae también tiene una mezcla de televisión, vos y yo allí, ¿no? Exactamente. Sí. Infobae TV, algo tiene. Infobae TV, sí, señor. Qué grande esto del Skype, ¿no? Que nos permite estar en nuestras oficinas, salir ahí al aire tranquilo, ¿no? Sí, no, la verdad que es notable. Es un poco nuevo para mí, y yo con la tecnología me llevo mucho peor que vos, ya lo sabés. Lo sé. Pero saliste bien. Hay que adaptarse, como todo, hay que adaptarse. Pero saliste bien, salís como si toda la vida hubieras estado atrás de cámaras. Sí. Yo creo que porque no ves la cámara. Yo creo que sí, yo creo que yo creo que me tranquiliza el hecho de sentirme solo. Claro, estás ahí con tu computadora y sin embargo estás saliendo al aire. Genial. Mauricio, obviamente hoy es un día muy especial, de hecho yo pensé que también te iba a encontrar esta mañana en la conferencia de COFACE, donde lógicamente, como todos los años, habla el presidente de la Cámara de Importadores y el presidente de la Cámara de Exportadores. Claro. Plantearon obviamente el panorama. En ese marco de ese panorama, obviamente, la niña bonita, ¿no es cierto?, fueron los números. Exacto. Y acaban de conocerse los números de marzo y por lo tanto tenemos ya los números del primer trimestre. Yo, que tengo el informe de ustedes en la mano, preferiría que vos hicieras primero una introducción y luego vamos a las preguntas al respecto. Bueno, cómo no. A ver. Sí, un poco hubo algunos cambios respecto de lo que veníamos viendo, en particular en términos de variaciones. Hasta ahora había una caída muy fuerte, tanto de las importaciones como de exportaciones. Lo que habíamos comentado, y yo creo que sigo insistiendo más, que ahora visto los números de marzo, a mí sinceramente me hace ruido, ¿no?, por la experiencia y por los precedentes de las estadísticas emitidas por el INDEC, que el superávit, ¿no?, muy pequeño. Yo creo que hablar de caída, de aumento de superávit, me parece que no es trascendente, ya que es muy pequeño y la realidad es equilibrio comercial, ¿no? Y hay quien dice que después de las correcciones que seguramente van a venir, en realidad es déficit comercial. Exactamente, eso es lo que, claro, eso es exactamente lo que iba a referir, que un superávit tan pequeño, aparte el ruido es que cuando uno mira en los 3 meses, ¿no? Estamos hablando de números muy pequeños, intrascendentes pero positivos siempre, ¿no? Yo creo que lo importante es no mostrar el número negativo. Correcto. Porque ahí sí, ya al pasar a hablar de déficit comercial, una cosa es decir, bueno, cayó 30%, subió 40% el superávit, es una cosa. Al hablar de déficit comercial ya entramos en otro terreno. Entonces, yo creo que en estos meses en los cuales
aún no se nota, digamos, la estacionalidad de las exportaciones, porque no son los meses donde sale la cosecha gruesa, donde salen los cereales. Entonces, de alguna manera buscan mostrar un número positivo y después compensarlo con el exceso de divisas que supuestamente va a haber en la mitad del año, ¿no? O en el segundo trimestre del año, digámoslo así. Pero la realidad es que yo creo que estamos en déficit, ¿no? Sí. Me da la sensación, teniendo en cuenta que un poco las importaciones hasta el momento siempre seguían lo que pasaba con las exportaciones, ¿no? Absolutamente. Siempre, bueno, de acuerdo a lo que se podía exportar, lo que tenía inserción en el mercado internacional, y bueno, después de ahí veíamos cuánto apretábamos o no las importaciones para mantener el superávit. Bueno, yo creo que ya en un año electoral, ya en una economía en recesión, yo creo que se hace muy difícil seguir presionando, ¿no?, sobre las importaciones, porque ya el riesgo de que eso empiece a notarse en la actividad y en el empleo, sobre todo, es muy alto. Entonces, yo creo que ir más allá con el ajuste de las importaciones me parece que es muy difícil. Sí. Y las exportaciones este año están muy castigadas, ¿no? Cuando miramos una caída de 30-40% de los precios de los productos agrícolas primarios, sobre todo cereales o oleaginosos, que es el grueso que exporta la Argentina, un mercado brasileño que está en caída para la compra de productos industriales y sobre todo para vehículos, una economía mundial que está planchada y que no nos compra, y que prácticamente no crece en sus compras, y sobre todo un sector energético que sigue, ¿no?, con su dinámica de contracción, por lo cual prácticamente no hay sectores relevantes que puedan explicar un aumento exportador, más bien todo al contrario, ¿no? Todo tiende a una caída significativa. Sí, sí. ¿No? Por eso -4, vos fijate, ¿no? Todo en enero cayó 19% la IMPO, 18% la EXPO. En febrero 24 la IMPO, 25 la EXPO. Sí. Ahora 4 y 4. Son números que sin duda van a cambiar, ¿no? Como vos decís, después las correcciones son significativas y yo creo que vamos a estar en un déficit que es imposible decir cuánto es en el primer trimestre, pero sin duda es déficit, y la expectativa es que esto pueda corregirse un poco hacia adelante, ¿no? Y bueno, y después, digamos, en respecto de los sectores, sigue más o menos parecido, es decir, es básicamente el sector manufacturero el que viene traccionando. Hubo un crecimiento en marzo de cereales y los subproductos de la soja, ¿no?, que compensó, y también de vehículos, ¿no? Extrañamente también hubo un avance de vehículos, y eso compensó la caída del resto de los rubros, y en particular de prácticamente todos los rubros del sector industrial. Creo que salvo papel, cartón, el resto de los sectores industriales mostraron una contracción, a lo que se suma todo lo que es combustible y energía. Y lo que aparentemente, y quizá vos por ahí tenga más información que yo en ese sentido, hubo como una recuperación de las importaciones, ¿no? Porque la realidad es que cuando miramos por rubros, toda la caída estuvo concentrada en el sector de combustibles, en cantidad y precios. En cambio, el resto de los rubros crecieron, salvo piezas y partes de bienes de capital, el resto de los rubros crecieron. Entonces, puede ser que, tal como de alguna manera coincidíamos los analistas del sector, está habiendo como una especie de concesión o flexibilidad por parte del gobierno, ¿no?, para garantizarse, digamos, un nivel de actividad tranquilo, un impacto sobre el empleo muy neutro, ¿no?, que no genere repercusión social de cara a estos meses que ya son netamente preeleccionarios. Absolutamente. Y fíjate vos, Mauricio, la particular situación que se da en el impacto que ya la crisis de las economías regionales, vinculadas obviamente también a el cepo exportador, por así llamarlo, cómo se entra a pagar en votos. Yo hoy lo decía en COFACE, en una pregunta que le hacía a Sewach, le decía, mira, en tu cuadro, él hizo un cuadro sobre todas las reservas, ¿no? Y llegó a la conclusión de que el Banco Central estaba quebrado, Entonces, uno de los rubros que colocó fue los de los 5.000 millones de deudas de importaciones ya efectuadas y aún no pagadas, ¿no es cierto? Entonces yo le decía, bueno, mira, qué suerte que lo pusiste allí, porque, bueno, yo tuve un debate público con Vanoli al respecto, que decía que esto no era así, etcétera y demás, bueno, y que todo fluía normalmente.
cuando terminó enero y vimos el 19%, yo salí a decir, espero que este sea el peor mes del año. Bueno, me equivoqué porque febrero vino peor aún, ¿no es cierto?, con el 25, como acabas de relatar vos. Y yo le decía, esto ya empieza, y a lo mejor por eso esta reacción en marzo un tanto distinta, empieza ya a pagarse con votos. Claro. Digo, ¿cuánto tiene que ver con el resultado electoral de Mendoza y de Santa Fe, donde no gana el oficialismo, ¿no es cierto?, con el hecho de la gravedad que las economías regionales están atravesando? Y él me decía, con buen tino, por supuesto, algo que todos sabemos, que en las provincias todavía la principal fuente de empleo es el empleo público. Claro. Entonces, por eso los resultados, si bien negativos para el gobierno, no lo fueron tanto como lo esperado. De hecho, Perotti hace una buena elección, ¿no es cierto?, en Santa Fe, y el Frente para la Victoria termina sumado a 4 puntos de el Frente Triunfante. Por lo tanto, se pierde, mais no tanto, como diría un brasilero, ¿no es cierto? Pero vamos entonces a esto, y yo le decía, mira, ¿qué pasa? En este año electoral, ¿no van a intentar, o vía maquinita, o vía esto que vos bien señalás, de mejorar un poco la performance en algunos sectores de las importaciones y por lo tanto de la actividad industrial, tratar de sostener el consumo como último de los baluartes del relato que queda en pie? Sí, sin duda. ¿Vos ves que esto puede tener que ver, por eso decís lo del año electoral y la mejora en el trato de ciertos sectores importadores? Y sí, sin duda, sin ninguna duda. Yo creo que ya estamos, digamos, muy cerca de la transición. Claro. Entonces yo creo que eso impacta, ¿no? Pero claramente me parece que estamos, es una situación sensible, digamos. Hay muchas empresas que están reduciendo el nivel de actividad, pero eso no se ha notado mucho en el nivel de empleo, ¿no? Hay una sensibilidad muy particular por parte del gobierno, porque no haya despidos, ¿no? Porque eso no se traslade a una situación que sí, como si vos puede ser muchísimo más costosa en términos de votos, ¿no? Sí. Pero no hay, digamos, el gobierno no tiene no tiene un gran margen, digamos, como para, por las cosas que vos decías, ¿no? No tiene un gran margen como para liberar o flexibilizar. Claro. Por eso yo creo que la dureza de los meses precedentes. Absolutamente. Yo creo que el gobierno necesitaba hacer un colchón, porque la realidad es que este aumento de reservas que había mostrado, y yo creo que es cuestionable desde muchos puntos de vista. Como vos decís, el año pasado se acumuló deuda por más de 5.000 millones de dólares, se ha repagado parte de esa deuda, pero sigue siendo muy significativa. Absolutamente. También se pidió adelantos de las exportaciones de granos, con lo cual son exportaciones que este año no vas a cobrar, son divisas que no vas a cobrar porque es deuda que hay que devolver. Hay que garantizar un cierto monto de las reservas para destinarla al dólar ahorro. Sabemos que el gobierno tiene esa estrategia porque es una manera de mantener la brecha, reducida la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, y no generar expectativas devaluatorias, no generar incertidumbre cambiaria en la economía. Y por el otro lado tenemos el tema de las exportaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Un superávit en el 2013 que fue 7.000 millones de dólares? ¿O como después informó el INDEC, y que lo hizo público internacionalmente, de 2.000 millones de dólares? Estamos hablando de otros 5.000 millones de dólares, entonces, que no sabemos si están o no están. Sí. ¿No? Ni hablemos el desfasaje en relación a lo presupuestado. Hoy Mantilla decía, en el año 2014, el presupuestado por error, o por lo que sea, era 21.000 millones más. Y para este año repiten ese mismo algoritmo y repiten, por lo tanto, la exageración en las expectativas exportadoras, ¿no? Totalmente. Y es absolutamente fuera de la realidad, porque la verdad es que las exportaciones venían cayendo, las exportaciones industriales venían con una caída de este cuarto año consecutivo, y ahora a los problemas, digamos, de competitividad que ya mostraban los sectores económicos en la Argentina, el aumento de costos y demás, la pérdida de inserción en el mundo, los problemas regulatorios que causaban dificultades
en sectores claves de las exportaciones como el sector combustible, como el trigo, carne, lácteo, tantos otros sectores, el sector minero inclusive. Ahora, a todos esos problemas internos, este año se suma que tenés un escenario externo desfavorable. Absolutamente. También. Entonces tenés todo en contra, no hay... La verdad que desde el punto de vista analítico yo no encuentro ninguna razón por la cual pueden aumentar las exportaciones. Para nada. De hecho, te cuento, Mauricio, hoy previo a que empezara el encuentro, la conferencia de COFACE, pude tomar un café con el presidente de la Cámara de Exportadores, ¿cierto?, Mantilla, y algún otro más que estaba en el círculo. Había mucho, yo diría, sorna o incredulidad en relación a una posible mejora o éxito en la misión presidencial a Rusia, ¿no? Ajá. Me interesa tu lectura de cómo es el vínculo comercial con Rusia hoy, de cara inclusive a entender mejor los objetivos de la misión presidencial. Ajá. Bueno, mira, el vínculo no es tan significativo. Básicamente las exportaciones son productos alimenticios. Creo que el comercio en su totalidad asciende a cerca de 2.000 millones de dólares. Tampoco es despreciable. Sí. Tampoco es despreciable. Esencialmente son alimentos, las exportaciones argentinas, y después hay productos industriales, productos químicos, que son los que se importan desde Rusia. Yo creo que la expansión del vínculo comercial no la veo muy posible, no la veo muy factible, porque esencialmente, digamos, los sectores los cuales la Argentina podría explorar un aumento de exportaciones son sectores de alimentos. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y la realidad es que la Argentina está exportando el alimento que tiene, ¿no? Lo exporta a Europa, lo exporta a Asia, lo exporta a Medio Oriente, al Magreb, parte a Latinoamérica. Y en consecuencia, si la Argentina le va a exportar más a Rusia, va a tener que reducir sus exportaciones a otro destino. Así es. No hay mucha alternativa. Con el agravante de que, por ejemplo, muchos de los productos que se le podrían vender a Rusia, como productos lácteos, frutas y demás, van a mercados de países desarrollados, ¿no? Con lo cual los precios que se reciben por esos productos son bastante más altos que lo que podría llegar a pagar el mercado ruso. Por lo cual a mí me parece difícil que haya mucha potencialidad para la Argentina en cuanto a la ampliación del mercado ruso, ¿no? Al menos en cuanto a exportaciones. Y después, en lo que tiene que ver con el vínculo, yo creo que también se ascribe un poco en la línea del vínculo con China, ¿no? Yo creo que tiene mucho contenido político. Me parece que a Rusia le sirve mucho el vínculo con la Argentina, porque Rusia me parece que está en un momento donde no tiene muchos aliados internacionales, ¿no?, en esta situación. Entonces yo creo que el acercamiento con la Argentina, una Argentina que por ahí necesita financiamiento, necesita divisas, necesita inversión en infraestructura, creo que le puede permitir ganar un aliado en el contexto internacional, y sobre todo un proveedor. Hay que ver qué tipo de negocio se puede concretar, un proveedor de alimentos en algunos sectores que ahora Rusia está bloqueando desde Europa, por ejemplo. Total acuerdo. ¿No? Sí. Ahora Rusia no es China, Así entonces es. Yo creo que la dificultad para avanzar con Rusia pasa porque no creo que tenga la capacidad de financiamiento, ¿no?, que puede tener el banco chino, o la cantidad de reservas que tiene China, entonces que puede, digamos, permitirse financiar gigantescas obras de infraestructura en países latinoamericanos, africanos, etcétera. Creo que Rusia tiene una situación complicada también en ese sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, hay algunos acuerdos que ya se han concretado, que como sabemos han causado, y vos bien lo sabés, han causado cierto también polémica a nivel internacional. Con los ex secretarios, por ejemplo. Claro, la central nuclear, por ejemplo, una ampliación también de Atucha. Así es. Digamos, ese tipo de obras, ese tipo de alianzas, digamos, que se concretan a futuro, que, bueno, hay que ver. En la Argentina, digo,
le sirve desde el punto de vista de la Argentina no puede encarar con sus propios recursos ese tipo de obra, pero que también genera, digamos, desde el punto de vista del relacionamiento internacional, marca una línea muy clara, ¿no? Que te acerca, ¿no? hacia determinados países, pero te aleja, ¿no? Te aleja de las economías avanzadas, te aleja de Estados Unidos, te aleja de Europa y te pone, digamos, en una situación de mucha desconfianza y que después, lamentablemente por ahí, uno recibe represalias, ¿no? En el campo financiero, ¿no? En los mercados de crédito internacional. Total acuerdo, sí, total acuerdo. Mauricio, un último tema. Ajá. Volviendo, diríamos, a los números, pero más que nada acá a los números tipo adivino. ¿Cómo pensás que cuando conozcamos los números de abril, en función de que ya estamos, ¿no es cierto?, a 3/4 del mes transcurrido, ¿cómo crees que los números de abril van a ser? ¿Más cerca de los de marzo o más cerca de los de febrero? No, a mí me da la sensación, en principio, yo lo que quiero ver también, y sinceramente no tengo un panorama claro de eso, es cómo está la liquidación. Correcto. ¿No? Para nosotros es clave, sí, porque viste que la presión del gobierno pasa por ese lado. El gobierno ve como clave que se liquide. Lamentablemente somos hoja dependientes. Sí. Las exportaciones lamentablemente es así, entonces es clave para el gobierno que se liquide para ver cuánta divisa entra, para ver cuánto puede salir. Uh-huh. Pero me da la sensación que van a estar un poco más próximos a los de marzo, uh-huh, porque entiendo que ya vamos a transcurrir quizás unos 3-4 meses en los cuales vamos a dar cierta flexibilidad, sí, señor, ¿no? Como para permitir, digamos, un abastecimiento más regular del sector industrial y de las empresas y calmar un poco las críticas en ese sentido, ¿no? Como para dormir un poco las críticas hasta que llegue el momento de las elecciones. Pero, como te digo, la restricción externa sigue siendo muy fuerte, absolutamente, quizás más fuerte de lo que indicarían los números, por lo cual el tema de la liquidación de divisa, que había mucha resistencia porque los stocks de grano estaban aumentando muchísimo, uh-huh, la liquidación de la cosecha va a ser clave para ver cuánto margen va a tener para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Igual China ya liberó otro tramo importante del swap, sí, ya se acerca a los 5.000 millones de dólares, creo que 4.800 millones de dólares viene liberando hasta el momento, uh-huh, que no es despreciable, ¿no? Y que a la Argentina eso es como una cantimplora en el desierto, ¿no? Sí, hoy la sensación, así que todos transmitieron, pero particularmente Mantilla con mucho énfasis y después Sebach, es Ajá. que nadie espere cambios de aquí a fin de año. Nadie espere grandes cambios ni grandes acciones de política activa por parte del gobierno de acá a fin de año, ¿no? Sin duda. El tema es llegar de la mejor manera posible, ¿no? Exactamente. Y lo de la mejor manera posible casi te diría es una generosidad en la apreciación. Exactamente. Tratar, digamos, de que el mal o lo peor, digamos, no acontezca. Absolutamente. Mantener el status quo. Fue una de las palabras planteadas, el status quo económico y el status quo político. Esto ya viene más de la mano de lo que fue lo de Rosendo Fraga. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Lógicamente, luego de los próximos números, seguramente te vamos a estar llamando nuevamente. ¿En qué estás poniendo el acento ahora, diríamos, en términos de investigativos? ¿Brasil? Ahora estamos un poco trabajando más en temas de integración. Bien. Un poco a nivel de integración latinoamericana, un poco la agenda de integración que se viene, un poco, viste que es al ser un momento de transición, sí, claro, por ahí se empiezan a pensar cuestiones más estructurales, ¿no? Y más estratégicas, correcto. Exactamente, los temas de desarrollo, los temas de integración a futuro, y un poco también estábamos trabajando en la característica y la situación de los acuerdos tanto con China como Rusia, bien, ¿no? Como para tratar de situarlos en un contexto más general. Correcto. Te tiro un chimento. Ajá. Y a ver si tironeas de la cuerda y de la punta, a ver cuánto más podemos averiguar. Se está empezando a hablar del levantamiento de las de Jai. La pregunta es cómo, de qué manera y cuándo, ¿no? Sí, claro.
Bueno, te mando un gran abrazo. Gran abrazo, Miguel. Muchísimas gracias. Adiós. Amigos, ustedes lo escucharon, el licenciado Mauricio Claverí, él es el responsable del área de comercio exterior allí en abc.com, obviamente profundizando y pivoteando alrededor de la información de la última gacetilla de prensa, que es titulada "El comercio argentino cae un 4% en el mes de marzo". Vamos ya a un temita musical y volvemos para, yo diría, el tramo final del programa de hoy. Primer programa de la radiofonía argentina en simultáneo desde Sao Paulo y Buenos Aires. Actualidad y Mercosur, los lunes a las 19 en Trade. Integrate, sé parte de nosotros y compartí la mejor información del comercio y el mundo. Seguí escuchando Integrados con Miguel Ponce hasta las 17 en Trade. Y en Integrados tenemos que dar, por supuesto, como cierre, una buena, una auspiciosa noticia, ¿no es cierto? Ustedes saben que desde el 10 de diciembre del año pasado, cuando viera la luz el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, se está buscando, diríamos, esta suerte de seleccionado del comercio exterior en la Argentina, buscando transformar al comercio exterior en una política de Estado. Quiero decir, se están haciendo esfuerzos para tratar de construir consensos y sacarlos de la competencia interpartidaria, de la competencia electoral. El martes pasado a la noche, ¿martes o miércoles? No, martes pasado a la noche, alrededor de las 7 de la tarde, se reunió el plenario del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, allí en la Fundación Ricardo Rojas. Los integrantes, ustedes saben, son Marcelo Elizondo, el ingeniero Patricio Castro, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional, Fernando Alonso, el director de VAE Negocios, el ingeniero Horacio Salgado, decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Raúl Ochoa, ¿no es cierto?, un especialista en la temática de integración, un gran negociador del gobierno argentino, el ingeniero Ariel Estaino, ¿no es cierto?, que ustedes saben es representante y especialista de las problemáticas PYME y de la internacionalización de las PYME, un defensor de la industria nacional desde hace muchos años, el doctor René Balestra, ¿no es cierto?, que le tocó ese día, por eso no estuvo, presidir la asamblea de la International Law Association, ¿no es cierto?, el señor Norberto Delfino, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, el doctor Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central de la República Argentina, Gustavo Segre, con quien estuvimos aquí en estudios y luego él participó de la reunión plenaria muy activamente, el doctor Gabriel Rubinstein, de Rubinstein y Asociados, el delegado del ministro Labaña en su momento en el Banco Central de la República Argentina, bueno, Pablo Yesi, Liliana Canzanelli, el doctor Jorge Castro, ¿no es cierto?, y ahora se ha sumado el ex canciller Andrés Cisneros, ¿no es cierto?, todos ellos, junto con quien les habla, coincidieron en la necesidad de elaborar un documento que pase en limpio la actualidad del comercio exterior y tenga en cuenta precisamente el entorno internacional, particularmente la crisis de Brasil, que está encuadrando esta situación. También se coincidió en la necesidad de algunas acciones y es posible que de cara a este año electoral se elabore un seminario que seguramente tendrá como sede alguna de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, como lugar, diríamos, de desarrollo del mismo, para lograr instalar, insisto, la problemática del comercio exterior en lo que todos deseamos, que es que se transforme en una política de Estados. Así que con esta buena noticia los estamos despidiendo hasta la semana que viene y deseándoles la mejor semana posible. A las 4 de la tarde del próximo jueves volvemos a encontrarnos cuando les recordemos que aquí ha llegado Integrados para acompañarlo hasta exactamente esta hora, las 17. Hasta el jueves que viene.
fue Integrados.